Muy buenas tardes. En el día de hoy, en el programa número 30, vamos a hablar de variados temas. En primer lugar, la actualidad aquí en la zona norte, en San Isidro, con respecto a la Escuela Municipal de Ajedrez, es que se disputó el último torneo importante del año. Se trata del torneo de Leones de Martínez, disputado este último sábado, en homenaje al ajedrecista de la zona, Adrián Ríos, fallecido hace un mes. Muchas gracias al señor Oscar Collado, presidente del Club de Leones de Martínez, que nos permitió llamar con el nombre de nuestro compañero y amigo Adrián Ríos en este torneo, donde entregó todos esos premios. En las placas figuraba justamente el nombre del ex profesor de la Escuela Municipal San Isidro. Bueno, el torneo contó con la participación de alrededor de 50 y pico de personas. Eso es más o menos un promedio un poco menor de lo habitual, pero recuerden la lluvia que fue el sábado de la mañana. Fue un verdadero diluvio, parecía que se caía el mundo. Estaba programado el torneo en la plaza y creo que hubieran participado alrededor de 90, 100 personas, pero ocurrió esa lluvia y justamente asistió a la entrega de premios no solamente todos los Leones de Martínez, sino por ejemplo la concejal Elvira Ares, que se sorprendió por la cantidad de gente que había en el torneo, porque justamente la lluvia había sido con inundaciones, o sea, fue realmente torrencial, que bueno, justamente hizo suspender, entre otras cosas, el partido, la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, o sea que ha sido una lluvia no menor. Bueno, el torneo fue ganado por el jugador de Tigre, Leonardo Basso, que no pudo pronunciar palabras justamente por la emoción que tenía y que consideraba que este era el torneo más importante que ha ganado, el trofeo más importante, pues se trataba del torneo en homenaje a su compañero de club y amigo. Entonces, bueno, también hubo un nutrido concurrencia entre los niños participantes, entre las categorías inicial e intermedio, donde veo cada vez más jóvenes figuras con una gran proyección. Entonces, próximamente vamos a hablar de las nuevas figuras, más allá de los que ya he nombrado en alguna oportunidad. Hay otros con gran talento que se asoman y bueno, hablaremos de ellos también ahora a la brevedad. Las próximas actividades de la Escuela Municipal San Isidro, hay dos actividades el mismo día. Una simultánea a mi cargo, que ya hablaré luego de un tema de partidas simultáneas que he efectuado recientemente, pero acá será nuevamente en la Plaza de Martínez el día 25 del corriente, donde toda esta actividad en el día del picnic de Martínez terminará a las 3:15 con un ajedrez viviente que hacemos todos los años y que tiene una gran repercusión y éxito digamos que llama sumamente la atención los trajes y los chicos disfrazados, y este año está programado algunas sorpresas con un acting especial y distinto a los anteriores, con música medieval, con camilleros, con redoblantes, bueno, todo un espectáculo puesto en escena donde se une justamente la escena, pero también el ajedrez, varias cuestiones al mismo tiempo. Se ve el arte y se ve la ciencia con relación al ajedrez y a la teatralización de los niños, justamente los alumnos de este año de la Escuela Municipal San Isidro. Eso recuerdo el día 25 en la Plaza de Martínez. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad que también me compete. Ha finalizado el torneo por internet de mayor cantidad de jugadores que ha tenido mundialmente. Se trata de la World League, donde Argentina se ha clasificado campeón mundial. He tenido la oportunidad de participar en uno de los matches. Fueron 9 matches donde Argentina ganó 8 y perdió 1, saliendo por encima de Rusia. Argentina, digamos, yo he participado del match Argentina-Inglaterra, en donde he ganado las 2 partidas que yo había disputado y he colaborado de alguna manera para el triunfo de ese match,
y bueno, también me siento muy contento de esta noticia, de que Argentina en la página chess.com ha sido campeón mundial por equipos. Luego, en tanto, hablando de campeonatos mundiales, se está disputando en la actualidad en Londres, ya ha comenzado el match entre el campeón mundial en Carlsen y su desafiante Caruana, en ítalo norteamericano. Se han jugado 2 partidas, una con blancas cada uno, y han empatado ambas. Curiosamente, en ambas partidas, quien ha tenido chances de ganar ha sido el negro, cosa que es curioso. Es como si el equipo visitante, en fuerzas muy parejas de campeonato mundial, haya tenido chances de ganar y han sido sendos empates. Bueno, se está jugando en el día de hoy la tercera partida, que se puede observar en algunas páginas en vivo. Yo estaba siguiendo la apertura, había sido una nueva defensa siciliana, al igual que la primera partida del match, en donde iba con blancas Caruana, negras Carlsen. Así que se prevé un match muy parejo, con muy difícil pronóstico, ya que se tratan del campeón y el desafiante, que llegó otra vez del torneo candidatos, pero no solo eso, sino que se trata del primero y segundo ranking del mundo, con solamente una diferencia muy exigua de 3.0, lo cual no significa prácticamente nada. Hay una paridad muy grande y el match es muy cerrado. Bueno, yendo a algunas cuestiones de historias del campeonato mundial, yo quería hoy comentar algunas anécdotas que he nombrado todos los campeones mundiales. Yo he tenido la oportunidad de vivir los campeonatos mundiales desde Bobby Fischer a esta parte. Bobby Fischer, Boris Spassky, donde el campeón mundial era Boris Spassky. Ese match se jugó en Reykjavik y bueno, en un momento, al comienzo del match, Bobby Fischer había amagado con renunciar a su participación porque estaba en desacuerdo con las cámaras de televisión que lo agobiaban durante el desarrollo de las partidas, y había dicho que solamente él permitía que entraran al recinto de juego durante 5 o 10 minutos al comenzar las partidas, y incluso los fotógrafos, y luego se retiraran y dejaran tener una alta concentración. Bueno, los pedidos durante el match de Bobby Fischer habían sido reiterados y llamaban mucho la atención a los aficionados, los que no estaban en el mundo del ajedrez, por las excentricidades de este jugador norteamericano, que era de huérfano y de padre, y tenía solo una madre y una hermana que le había enseñado a jugar a temprana edad, y había sido campeón de su país a los 15 años. Y bueno, era todo una eminencia, y bueno, fue el que destronó 50 años de reinados soviéticos. Él decía que los soviéticos se consultaban las jugadas en los torneos, donde había numerosos jugadores soviéticos, ya que eran los mejores jugadores del mundo y jugaban en equipo. Cuando uno se destacaba, entregaban las partidas a ese jugador. Esas eran acusaciones que él hizo durante bastante tiempo, y bueno, él solo se encargó de destronar a los soviéticos, lo cual había sido considerado uno de los grandes genios del ajedrez a nivel mundial de todas las épocas. Él, en el momento de tener que jugar por el siguiente campeonato mundial contra Anatoly Karpov, se negó a jugar porque no estuvo en condiciones de acuerdo con algunas cuestiones relacionadas a su bolsa, y entonces abandonó el título mundial. Pero no solamente eso, sino que no se supo de él nada durante 30 años. Desapareció absolutamente de los lugares que podía frecuentar y de la práctica del ajedrez. Luego se terminó jugando un match revancha contra Spassky 30 años después en Yugoslavia, y volvió a ganar Bobby Fischer ese match. Posteriormente, los campeonatos mundiales, en Karpov le gana varios matches a Korchnoi. El último de ellos, disputado en Baguio, fue con un montón de connotaciones extraajedrecísticas, porque se encontraban allí gurúes desde el punto de vista de Korchnoi, y había un parapsicólogo que había puesto los soviéticos, que trataba de alterar en sus pensamientos a Anatoly Karpov.
bueno, se ha hablado mucho de estos, perdón, el parapsicólogo era soviético y era contra Kornoi. Y hablaba mucho, porque habían realmente reacciones introspectivas de los miembros de las comitivas, como también así el campeón mundial y el disidente soviético, porque Kornoi había decidido irse a la Unión Soviética cuando había quedado en el match previo al campeonato mundial que disputó, que tenía que disputar Karpov con Fischer, había jugado contra Kornoi. Y Kornoi decía que fue obligado a perder porque era el favorecido de las autoridades soviéticas. Karpov, de hecho, fue diputado y fue el director de la Juventud Soviética, juvenil soviética en algún momento, y diputado del gobierno actual de Putin. Bueno, después aparece en escena Kasparov, que era un joven soviético, brillante, y ha tenido unos matches con Karpov sumamente recordados. El primero de ellos, Karpov iba ganando 5-0 con un montón de partidas tablas, duró 6 meses ese match, con partidas todos los días. Lo que pasa que era a 6 ganadas y habían empatado en el medio como 40 y pico de partidas. Estaban extenuados, sobre todo Karpov, que era más grande, Kasparov era más joven, en unos 15 años, y si bien iba ganando 5-0, en el medio hubo varios empates y Kasparov gana una partida y de pronto gana 2 seguidas, ya en la partida número 48. Entonces el presidente de la Federación Internacional, de apellido era Florencio Campomanes, filipino, decidió suspender el match y dejarlo inconcluso y volverse a reanudar desde cero. Los dos estuvieron disconformes. Karpov decía pues le faltaba 1 para llegar a 6 y Kasparov porque estaba remontando y creía que su rival estaba quebrado, pero lo que se decía era que no era un mundial de resistencia sino de ajedrez, y entonces se jugó la revancha finalmente y ahí es donde se impuso finalmente Kasparov, quedando campeón mundial a sus 23 años. Y bueno, entre Kasparov y Karpov jugaron, no sé, alrededor de 200 partidas y hubo 2 partidas de diferencias para la K más joven de Kasparov. Kasparov luego, en el año 2000, dejó la práctica del ajedrez de campeonatos mundiales, jugó algunos torneos de partidas rápidas, fue, digamos, directivo de la Federación Internacional de Ajedrez, trató también de ocupar un lugar relacionado a la política de Rusia, porque en el medio de que todavía existía la Unión Soviética tuvo quejas con el desarrollo del gobierno, y él menciona que si hubiera sido en otras épocas, si no hubiera sido él Kasparov, hubiera tenido problemas con su vida, pero él pudo argumentar y lo convirtió en político. Actualmente fue candidato a presidente de Rusia contra Putin, y bueno, y tuvo algunas altercados, que terminó un día preso justamente por una manifestación que había realizado en contra del actual presidente ruso. Y la anécdota que ocurrió ahí, esto fue por el 2000 y pico, 2006, 2007, que la única persona que lo visitó durante su cárcel fue justamente su rival, Anatoly Karpov. Y entonces él menciona que a pesar de tener ideas políticas distintas, a partir de ahí empezó a haber entre ellos un respeto y una cierta relación amistosa, que la llevaron justamente a candidatearse juntos en la misma lista a la presidencia de la FIDE. Y creo que actualmente el presidente de la FIDE tiene que ver justamente con Karpov, Kasparov y Nigel Short. Entonces, bueno, esas son algunas anécdotas relacionadas al campeonato mundial que están jugando actualmente estos 2 contendientes, noruego y estadounidense. Bueno, espero que les haya gustado estas anécdotas. Ahora, en el siguiente bloque, hablaremos de unas partidas simultáneas. Bueno, en este segundo bloque voy a hablar de algunas simultáneas que yo he efectuado y otras que estoy a punto de efectuar. Como ya les he anticipado, bueno, en la próxima, el 25, realizaré una simultánea a 10 tableros que van a ser seleccionados en los jugadores
sanisidrenses que han tenido mayor constancia en la actuación en los torneos. Y bueno, eso va a ser la previa del ajedrez viviente. Está programado a las 12:45 hasta las 14:15. Se va a desarrollar este evento en la Plaza de Martínez el próximo 25. Más adelante, el siguiente domingo, el domingo creo recordar en 1, voy a hacer una simultánea en el Club Náutico de San Isidro. Creo que ahí va a ser mucho más numerosa la participación, va a ser como 30 y pico de tableros, y bueno, va a ser toda una fiesta de ajedrez para esta importantísima institución sanisidrense. Y bueno, hace poco, en la semana anterior, he desarrollado una simultánea en un club que trabajo, el Jockey Club de la calle Alvear, en donde he jugado contra 5 adversarios, pero en otra modalidad. Es una modalidad con reloj, y es probable que hagamos esa modalidad ahora en San Isidro, en la simultánea del Día del Ajedrez Viviente. Se juega con reloj y en 1 hora cada uno, con 30 segundos de incremento, y he jugado contra 5 adversarios, que allí está justamente el video que vamos a desarrollar, y entonces vamos a hacer estas simultáneas, y luego les voy a comentar en unos videos 3 partidas simultáneas. Una de ellas que se ha jugado en esta simultánea que acaba de finalizar el miércoles anterior, contra el jugador Julio Granjan. Y hay otras 2 partidas contra 2 diría yo, el ranking número 2 y 3 del Jockey Club, y muchas veces uno de ellos ha sido el número 1, de hecho es el campeón del club, Hernán Huargo, y de Valiente Noalles, que es un conocido escritor, periodista del diario La Nación. En ambos son actualmente el 2 y el 3 del club, pero bueno, el número de 1 no jugó el campeonato del club, y el campeón es Hernán Huargo, justamente. Con 2 de ellos también he jugado en otros momentos simultáneas. Todavía llevo un récord, creo, de 10 secciones de simultáneas, mayormente con 6 jugadores. Serán arriba de 50 partidas invictos contra todos los mejores jugadores del club en partidas con reloj. Justamente he cedido 2 empates entre todas esas 50 y pico de partidas que he jugado, con estos 2 jugadores, Hernán Huargo y con Valiente Noalles, empatado una vez de las veces que enfrenté. Y bueno, espero que les guste los videos de las partidas simultáneas con estos 3 jugadores que acabo de hacer mención, y bueno, de esta manera cerramos este 30º programa que para mí estoy muy orgulloso de estar efectuando. Bueno, gracias.
Bueno, en el tablero número 2 de la simultánea me tocó jugar contra el campeón del club del año 2016, Enrique Valiente Noalies. Jugando con negras, en este caso, se comienza con una apertura escocesa y bueno, traté de pensar en ese momento de este jugador teórico de qué manera lo podía sorprender no entrando en las líneas principales. Las mismas son alfil C5, una de ellas, y caballo F6 la otra. Son las jugadas habituales en esta posición. Entonces se me ocurrió jugar G6 porque tiene un parentesco este tipo de líneas con el dragón que yo suelo jugar también en la siciliana. Entonces caballo C3, alfil G7, entonces alfil E3. Todo este es un buen camino, el mejor camino para el blanco. Ahora, tras caballo F6 que yo planteo en la partida, quizás el mejor camino para el blanco sea capturar, por más que se abra una columna y se juegue sobre el centro, la jugada E5 crea algún tipo de inconveniente. Entonces, esta hubiera sido la forma correcta del blanco. La jugada alfil E2 es de una tendencia un poco más posicional, pero es más lenta. La idea del negro en este tipo de posiciones de no haber efectuado el movimiento D6 es como en el dragón acelerado jugar D5 en un solo tiempo. Entonces la partida siguió en roque, dama D2, la otra opción era jugar en roque corto, dama D2, torre E8 atacando el peón central, F3 decide jugar Enrique Valiente, y entonces siguiendo la planificación D5 en un solo tiempo, caballo por C6, B por C6. Entonces veía que en caso del enroque largo, que era lo que tenía tendencia a jugar el blanco, yo podía continuar dama E7 y se estaría evitando la captura en D5 por el alfil de E3 mirado, y ahí ya se estaría buscando tomar en E4. En la partida se juega torre D1 y tenemos el mismo plan, sacar la dama de la línea, y entonces no se puede capturar en D5. Igual la mejor jugada blanca sería jugar quizás en roque y a D por E, torre F1, la posición sería difícil. Jugó alfil G5 Enrique y permitió también la ganancia del peón central. En roque igual hay que jugar bien en este tipo de casos. Claro, caballo por E5, por E4 era otra situación táctica que tenía a mi favor, jugando caballo por caballo, contraatacando a la dama de D2. Esto era una de las ideas. Él optó finalmente por enroque y ahí terminé el desarrollo con alfil F5. Bueno, finalmente él hace F por E4 y salgo siempre con el mismo tema táctico de caballo por E4, ya que si alfil por E7 que no se ha efectuado, siempre tenía a favor la jugada caballo por D2, y tras todos los cambios habría un peón de ventaja. Si bien la estructura de peones no es la mejor, la pareja de alfiles y la columna B abierta, complementado con el alfil de B2, me otorgaba las mejores chances. Entonces en la partida se jugó caballo por E4 y dama por E4, alfil F3 tocando la dama, y dama por C2, ya quedando con un nuevo peón de ventaja, y el blanco igual seguía complicando con dama A5, porque la estructura de peones del negro en el flanco dama sobre todo es deficitaria. Hay que encontrar siempre los movimientos justos para mermar la presión posicional que está ejerciendo el blanco. Había varias jugadas, alfil E5 era una de ellas, yo opté por alfil E4, que es otra correcta jugada. Torre D2 jugó el blanco. Allí, por ejemplo, torre F2 era otra buena alternativa, que venía dama C4 y lograba la dama reagruparse. A ver, la jugada torre D2, ¿cómo respondería con negras en este caso? Tómese sus 30 segundos de tiempo. Bueno, en este caso es casi única la jugada, me he dado cuenta, ni bien he propuesto la jugada, es dama C4 única, y contra alfil E2 que juega en Enrique, ahí que jugarían con negras. Tenemos
vamos a tener el minuto de tiempo para ver toda la secuencia, no solamente la jugada, sino la secuencia que habría que hacer negras. Bueno, la jugada efectuada por negros es el jaque, y a rey H1 viene esta secuencia: alfil por G2, rey por G2 y torre por E2 jaque. Si torre por torre, dama por torre, se cae la torre de F1, rey H1, y ante el cambio termina con este mate en F1. Bueno, fue una partida breve, y yo creo que fue una sorpresa más bien en la apertura, de una línea no de las tradicionales contra la defensa escocesa. Espero que les haya gustado. Rodolfo Garbarino, en el canal de ajedrez del Jockey Club. En el día de hoy vamos a comentar la mejor partida que se disputó en la simultánea del día de ayer, miércoles 8 del 11 de 2018, en donde se trata de la partida que jugué con negras contra Julio Grandjean. Muy instructiva, por cierto. Julio abrió con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y he jugado contra Ruiz López la variante Janisch o Schliemann, tratando de pelear por el control del centro del tablero. Mi adversario hizo el alfil por caballo, que es un movimiento que se ha efectuado, en este caso, en algunas ocasiones. Es una variante alternativa a la principal, que es caballo C3 o D3. En este caso, yo he tomado con peón B, siendo el camino teórico el peón D, y él juega caballo C3, y entonces acá yo logro un buen control del centro con D5. Tras caballo G3 notamos que el negro tiene mejor posición en el centro del tablero, aunque un peón doblado, y el negro también dispone de pareja de alfiles, mejor estructura del blanco, centro y pareja de alfiles del negro. La partida está equilibrada: alfil G4, H3, y acá cedo la pareja de alfiles para quedar con el control del centro. D3, bueno, me molestaba un poco la clavada, quizás la jugada más adecuada sea alfil D6, jugué alfil E7, tal vez la jugada caballo F5 era un poco molesta, él jugó alfil G5, yo jugué enroque mirando hacia la dama, y por ende la dama se retira, y yo controlo a la vez la casilla F5 con dama D7. Él opta por hacer el enroque largo, lo cual me pareció un poco muy agudo, pero bueno, ahora creo que el camino es defender en primer término el centro y después ver si vamos a atacar por la columna B o reforzar la columna E. Él juega torre F1, yo como de costumbre me pregunto qué pretende mi rival, quiere hacer F4, entonces opté por jugar torre a E8, porque veía que si torre P8 puedo llegar a estar virando alguna cosa en el flanco, pero bueno, él puede jugar F4 con tranquilidad en ese caso, y no hay un ataque rápido por las piezas negras al flanco de dama. Entonces opté por, en primer lugar, evitar D4, evitar F4 y postergar un posible ataque en el flanco dama oportuna para un momento oportuno. Él opta por alfil por caballo, tomé de torre, y ahora él juega rey B1 solidificando su enroque. Entonces acá me planteé el tema de presionar sobre el peón retrasado de F2 en la columna abierta. Si él jugara en un momento F3, quedaría el caballo de G3 en el aire, y veía como objetivo también ese caballo que está un poco alejado del centro. Él termina optando por caballo H1 para poder jugar F3 y caballo F2. Si nosotros insistimos en un ataque sobre el flanco rey, el punto F2 y todos los demás puntos blancos están muy bien defendidos, tiene una posición muy sólida. ¿Cómo es el tema habitual de la estrategia? Una vez que nosotros condenamos a la defensa pasiva de las piezas adversarias, ¿qué ocurre? Hay que hacer un cambio de flanco donde estas piezas no van a llegar con la misma rapidez. Por eso la razón es que ahora vamos hacia la columna B. El ataque ahora sobre la columna B va a presentar un caballo que va a mirar todos los acontecimientos desde lejos. Él juega G4, cosa que no me ha preocupado,
porque es más, considero que esa jugada debilita algunas casillas, como F4 y F3. Alfil A3, esto logra la debilitación de los cuadros negros. Yo veía figuras de mate, llegando la dama a C3, el mate en B2. Por eso juego dama D6 defendiendo el peón. El caballo G3, quiere jugar caballo F5, quiere jugar caballo H5. Entonces nada, G6, evitamos todos los contrajuegos. Y si él hiciera en un momento un torre E1, alfil B4 hace retirar la torre, seguido de alfil C3 y dama A3. Entonces dama D2, yo jugué entonces torre F3, no permitiendo ningún tipo de reacción con el peón F, y con idea de doblarse y volver a atacar sobre el peón F, para luego volver a ir sobre el flanco damas. Es un permanente ida y vuelta al peón retrasado, y también en este caso la debilidad de casillas negras. Torre de E1, ahí entonces voy por las casillas negras, desde una casilla que miro la jugada del alfil B4, ganando calidad, y que miro también el punto F2. Torre 2, defendiendo en F2, y ahora, si se juega alfil B4, bueno, la dama se retira a C1. Entonces opté por torre, se dobla, amenazando torre por caballo, a lo cual él logra defender, pero ahí vino el remate. ¿Qué harían ustedes para definir la partida? La partida fue un permanente ida y vuelta sobre las diversas situaciones. El peón retrasado en la columna abierta, y anteriormente el flanco dama, el punto B2, y ahora devenido esto en la debilidad de casillas de color negro. Bueno, acá vino la definición. La jugada fue torre por G3 contra peón por torre por torre, dama por torre, y entonces se produce el mate inevitable en la casilla B2. Yo creo que fue interesante la partida, con el hecho de observar el punto estratégico, presionar sobre el mismo, dejar a las piezas pasivas en la defensa de dicho peón, y luego un cambio de objetivo. Esa misma situación se puede producir no solamente con el peón retrasado, sino con otras debilidades posibles, como un peón aislado, como peones colgantes. Dejamos débil al rival sobre el punto estratégico, y desde allí, una vez que las piezas quedan mal ubicadas, un cambio de objetivo al sector de rey, entonces el ataque suele ser contundente. Rodolfo Garbarino, en el canal de ajedrez del Jockey Club. Muy buenas tardes. En el día de hoy comentaré la sesión de partidas simultáneas que se efectuó el miércoles anterior, el miércoles 6 de septiembre, en el cual el club se ha vuelto a vestir de gala en la sala de ajedrez, en donde he tenido la oportunidad de jugar una muy competitiva sesión de partidas simultáneas con 6 jugadores, 4 de ellos ex campeones del club, 2 finalistas, aparte de ellos, un finalista más en realidad del siguiente campeonato del club, 2 finalistas más. Ahí está, 4 ex campeones y 2 finalistas del club. 6 muy importantes jugadores de la sala de ajedrez, y he tenido la suerte de salir airoso en las 6 partidas. En tanto, me acompañó en esta sección de partidas simultáneas el campeón de la Copa de Campeones 2017, Mario Bonfanti, que ganó 5 de las 6 partidas, perdiendo una sola ante la joven promesa del club, hijo y nieto de socio, Manuel Stoll. Entonces vamos a ver la partida contra el Hernán Huargo, el gran jugador del club, de segundo jugador con más veces en título de campeón del club, que me juega C5. En esta partida comienza con una defensa siciliana, y esta es la revancha de la partida simultánea que hemos efectuado, que fue el único que me empató una partida simultánea en estas 5 simultáneas que llevo efectuadas. Entonces se producía la revancha con una típica defensa siciliana de Hernán. En la anterior partida él había conducido las piezas blancas y había tenido momentos de preocupación porque había quedado mejor en dicha partida. Bueno, ahora yo jugué caballo C3 a ver si Hernán no transponía bien, pero no, él eligió la variante Paulsen, la variante principal. Ahora el negro tenía la opción, aparte de caballo C6, de jugar
o dama C7 o jugar D6, pero juega caballo C6, que está bien, y ahora el blanco, aparte de mi movimiento F4, que no es el más habitual, pudo haber elegido esquemas con enroque corto, con alfil E2, alfil E3 y enroque, o bien con G3, alfil G2, o alfil E3, F3 y dama D2, el ataque inglés. Yo juego F4, ahora el negro puede jugar de vuelta dama C7 como una opción, juega caballo G7, y yo veía que una de las ideas que podía tener esa jugada era capturar el caballo en D4 y a la toma de dama ir con el caballo D7 a C6. A lo cual yo jugué caballo F3 para evitar dicha simplificación, esperando que el negro jugara caballo G6 y sacado el alfil y enrocar, y pensaba que el caballo en G6 no se encontraba tan bien como en F6. Entonces me cambia la versión y juega D5, que es una típica reacción de la defensa siciliana jugando D5 en un solo tiempo. Yo pude haber mantenido la tensión jugando una jugada como alfil E3, pero no quería que se produzcan rápidas simplificaciones, preferí el movimiento de ganancia de espacio E5, lo que ha dejado para el caballo en F5 una muy buena casilla, alfil D3, y entonces para evitar alfil por caballo, jugó caballo H4. Muy bien jugado, la opción era alfil B4, sin importar alfil por caballo, peón por alfil, porque no se puede capturar el peón de D5 ya que se encuentra el caballo de C3 clavado. Caballo H4, enroque. Entonces acá en la partida se juega alfil C5 jaque, rey H1 y bien jugado B5. ¿Por qué digo bien jugado? Porque sería muy prematuro el enroque, en este caso de parte del negro. ¿Por qué sería prematuro? Ustedes tienen que contestar al cabo de un minuto. Bueno, la jugada que sería temática en estos casos sería el golpe alfil por H7 jaque. Si rey por H7, caballo G5 jaque, y entonces la mejor jugada sería llevar el rey al centro, porque llevando el rey hacia atrás, el mate es directo, dama H5 con amenaza de dama H7 mate, y en caso de torre E8, para escapar con el rey vía F8 E7, vendría el jaque en F7 previamente. Vean qué importante es el jaque en F7. Ahora se vuelve a la anterior posición, pero al no estar el peón de F7, cuando el rey termina en E7, termina siendo mate. Antes, si no hubiéramos capturado el peón de F7, estaría cobijando al rey, no entrando con jaque. En cambio, esto es mate por la importante presencia del peón en E5. Bien jugado, como excepción de la regla no enrocar, P5 para sacar alfil B7 y proyectar un enroque largo. Yo veía a favor que la dama se tenía que encontrar en esta diagonal, la dama de D8, para seguir sosteniendo el caballo de H4, y veía que si previamente capturaba el caballo por F3, la dama entraba activa para luego transportarla a G4 o a G3, agrediendo el flanco rey del negro. Entonces era una lucha de tensión, quién perdía la paciencia primero. Entonces yo hice un movimiento A3 para evitar la posible jugada caballo B4 del negro, para cambiar el importantísimo alfil de D3, alfil B7, y yo he jugado B4 atacando el alfil. Quizás Hernán pudo haber jugado caballo por caballo, ahora que no se efectuó, para luego ganar tiempo con el alfil atacado en D4, atacando el caballo. Hernán se fue directo a A7 y yo pasé el caballo, ya que ahora, bueno, si caso de enroque, sigue estando alfil por peón. Él juega G6, quizás ya buscando el enroque. Entonces se me ocurre jugar dama G4 atacando el caballo y con dama H3 evitar el enroque. A lo cual el negro juega alfil D4 atacando el caballo en el aire, alfil B2, y juega H5 para quizás en algún momento poder enrocar. La jugada caballo por E5 es verdad que ganaría un peón, pero me parecía que lograba buena compensación debido al rey en el medio que cuenta el negro. Por ejemplo, alfil por caballo, la toma de G, porque de E quedaría las clavadas sobre la columna central. Entonces, en caso de tomar de G, viene caballo, torre A de 1, atacando el caballo y después el alfil. Entonces, si caballo C6, por ejemplo, defendiendo el alfil,
vendría dama H5, no solamente amenazando mate en F7, sino caballo por E6. Y en caso de ser defendido, ambas situaciones, vendría la devastadora jugada con las clavadas. Entonces todo este tipo de juego yo creo que llevaba a un desastre, porque amenaza caballo por C7 y bueno, luego se recupera el alfil entregado, quedando con un gran ataque el blanco. Tendría la partida ganada. En tanto, la jugada caballo C4 era mejor, que toca el alfil de B2, se amenazaría el mismo mate, se ganaría el alfil y ahora seguiría el ataque sobre el punto E6, amenazando caballo por E6. En caso de enroque largo se recupera el peón de F7. Todo eso eran los pormenores de la captura del peón central. Hernán mantiene la calma y juega H5. Y acá yo creo que me voy de las mejores jugadas. Creo que la jugada natural, torre A de 1, era la precisa. En tanto, alfil por C3 tiene que jugar el negro y quedaría con este par de alfiles. En tanto, si el negro tratara de jugar dama E7 para enrocar largo, vendría alfil por caballo. Y a la toma, yo creo que el golpe caballo por D5 le otorgaría al blanco mejores perspectivas, porque se recupera el alfil de D4 que quedó mirado por la torre de D1. Bueno, todo eso era difícil. Yo hago la impetuosa jugada A4, que es muy aguda y había que resolverla en la partida. Yo creo que Hernán sigue estando muy justo. Este día estaba muy justo y se transformó en un rival realmente súper peligroso, porque iba pegando todas las jugadas correctas y yo decía, bueno, creía que el rey en el medio podía llevarlo a tener algún tipo de confusión, pero toma el peón de B4 porque tiene la bondad, después de jugar caballo por D3, cambiando el alfil importante de D3. Peón por peón, caballo por D3 y dama por D3. Acá quizás hay una ligera imprecisión, muy difícil para ambos la partida. Dama B6 tenía la bondad de defender el alfil, defender el peón de A6 y mirar el alfil de B2. Torre FB1 y había que conservar el alfil. Esto era una posición compleja, con perspectivas para ambos bandos, difícil de evaluar. Entonces en la partida me hace la temible jugada H4 Hernán, mirando la posibilidad de jugar un oportuno caballo G3 y a peón por caballo un oportuno peón por peón, con la torre abriéndose y el alfil de D4 vigilando la retirada en G1. Entonces, ¿qué habría que jugar con blancas en esta delicadísima posición? Tómense su minuto de tiempo. Bueno, la jugada precisa del blanco era jugar con mucha templanza B por A6, porque no es posible todavía el golpe caballo G3, porque peón por caballo, peón por peón, todavía tenemos caballo H3, y la diagonal del alfil de B7 dista de ser abierta, porque bueno, en caso de alfil C6 se cae el alfil de D4, entonces todavía no daría resultado. Yo en la partida, temiendo, quería simplificar y sacarme de encima rápidamente, como de lugar, el alfil de D4. Y acá creo que Hernán no vuelve a jugar lo preciso. Yo veía jugadas como caballo G3, peón por peón, caballo H3, zafando. Veía este H3, tratando de abrir la diagonal, pero comía el alfil, se comía y veía que no podía ser abierta la diagonal blanca y tenía una pieza de más. ¿Cuál es la jugada entonces contra caballo A4 del negro? Tómense su minuto de tiempo. La jugada para mí era tener paciencia y preservar la diagonal del alfil para amenazar oportunamente dama por caballo, seguido de caballo G3 para buscar mate. Entonces tengo que evitar dama por caballo, jugando caballo H3, y a peón por peón, dama por peón, por ejemplo. Y bueno, esta posición de este final resultante sería con ventaja negra, igualdad de material, pareja de alfiles y dos caballos en el vértice del tablero. Esta era la posición a que había que jugar. Pero Hernán juega la
directa, dama por caballo, pero esta jugada todavía tiene una forma de jugarse, que es devolver la dama, ya que es la única, porque si no era mate, peón por, y con tranquilidad y sangre fría vemos que no es mate, porque a torre por peón hemos ganado una pieza con blancas y el rey se retiró. Y ahora el negro intenta doblarse de torres en H y buscar mate en H1. Entonces veía que comiendo el peón de G3, el alfil de D4 sigue defendiendo la torre de A1. Entonces no hay mate, el rey se va por F2. Entonces caballo C5 para cambiar el alfil de B2, para evitar que este alfil intervenga en algún momento. Y ahora ganamos tiempo sobre la pieza en el aire. Cuando salimos del jaque y el rey defiende el alfil, entramos con jaque. Ahí la más precisa de rey C8. Rey B8 ayudó un poco, pero ya estaba perdido el negro a esta altura del partido. ¿Cuál es la forma de aprovechar este último error? Tómese su minuto de tiempo. La jugada caballo A6 jaque, el alfil de D4 sigue defendiendo la torre de A7 y entonces torre C7 vuelve a ganar material ya con 2 piezas de más. Hernán abandona. Ambos nos quedamos muy contentos por esta partida. Yo creo que fue una gran partida. Hernán tuvo sus buenas chances en un momento determinado y como siempre son partidas con él muy difíciles. Realmente me siento muy contento, no solamente por esta partida, sino por el resto de partidas jugadas este miércoles 6 de septiembre. Bueno, Rodolfo Garbarino en el canal de ajedrez del Jockey Club.